Buenas tardes. Invitamos a todas las personas que nos acompañan en vivo a este webinar denominado Locura o Cordura, la decisión de estudiar diseño. Me parece un tema muy atractivo y muy bacano porque definitivamente hay que estar un poquito salido de los esquemas para tomar una decisión tan bacana como esta de estudiar diseño, en este caso diseño industrial. Tanto la tecnología como la ingeniería en el ITM. Estamos grabando este webinar para quienes no nos acompañen en directo. Les vamos a compartir el link de la reunión para que lo puedan consultar más adelante. Le doy la bienvenida a las personas que nos están acompañando hoy, quienes nos van a estar contando un poco más en qué consiste el tema de diseño, qué es lo especial, qué es lo bacano, qué es lo diferente de diseño industrial del ITM. Nos acompaña Camilo Rivera, él es docente, es diseñador industrial, especialista en diseño estratégico e innovación, es magíster en comportamiento del consumidor, catedrático, conferencista y es un diseñador interesado en ampliar los límites del diseño. Nos acompaña también Camila Fraile Mondragón, es estudiante de 10º semestre del programa de Ingeniería en Diseño Industrial, exmiembro del programa Padrino para Talentos Excepcionales del ITM, es participante del Semillero de Investigación YOA, con quien realizó una ponencia internacional en México. Bueno, sin más preámbulos, Camilo al cuadrado, como digo, Camilo y Camila, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Cami al cuadrado, puede ser. Cami al cuadrado, sí. Gracias. Adelante. Gracias a ustedes por la invitación que nos hacen. Pues la verdad, para nosotros es un placer estar hablando de lo que nos apasiona, que es diseño, del programa que nos crió, ¿cierto? Y el que continuamos aún fortaleciendo día a día. Hola Cami, ¿cómo estás? La Cami, muy bien, muy emocionada también de hablar, como tú dices, de hablar de lo que a uno le gusta. Qué bacán. Queremos contarles que esto, la idea de esto es que sea más conversado, no queremos algo como tan libreteado, no queremos aburrirlos de pronto con temas muy específicos sobre detalles de los currículos del programa ni de las asignaturas muy detallados. Simplemente les vamos a estar contando qué es este cuento del diseño, por qué se debería estudiar diseño, por qué deberían animarse, ¿cierto? Como decía María Paulina, por qué deberían tomar esa decisión un poco loca a veces de estudiar un programa de diseño industrial en el ITM. Exacto, y lo principal como uno está pensando, como bueno, ¿qué estudio? ¿Qué hago? Y uno, bueno, se le viene a la cabeza como diseño, la primera pregunta que le hacen los externos es, como, ¿vas a estudiar diseño? Es como lo primero que las personas se van a decir, y muchas veces en ese tono, en esa pregunta podemos encontrar como diferentes tonos, en el sentido de que las personas van a hacerse como una imagen de lo que, ok, pero tú qué vas a hacer, como que muchas veces no es claro, ¿es cierto, Cami? Sí, es verdad, y de hecho, pues es una anécdota que siempre cuento y es, creo que mi familia todavía no entiende bien qué hago, pues, qué hace un Básicamente. El diseño industrial el diseño, perdón, tiene muchísimas vertientes, ¿cierto? La gente comúnmente lo relaciona con el diseño gráfico, entonces dicen, no, es que vas a hacer publicidad. Pues, y hablan de publicidad cuando publicidad es otro programa, ¿cierto? Entonces, ahí hay una mezcla, o vas a hacer ropa, no, pero es que hay diseño de vestuario, no, vení. Vas a hacer interiores de casas, y no, no, eso es diseño interior. Entonces, hay una serie de vertientes gigantes que tiene el diseño, un montón de apellidos, ¿cierto? Y nosotros quisimos titular esto como diseño, pues porque muchas parten de la misma base, pero lo nuestro es más diseño industrial, ¿cierto? En ese cuento, el diseño industrial, pues es una actividad obviamente creativa, ¿sí? Eso no quiere decir que, porque es una pregunta muy común que surge y es, venga, y si yo no soy creativo. Yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado lo mismo, ¿cierto? Todos nos hemos cuestionado acerca de nuestra capacidad para crear, pero realmente es una habilidad innata en el ser humano que se va formando y que se va desarrollando poco a poco durante la formación profesional y en el acompañamiento que te dan los profes en el ITM
seguramente irás desarrollando esa habilidad de crear cosas. Es verdad, y también mira que la definición en sí, pues también depende mucho como del diseñador, o sea, porque para todos lo podemos como definir en cuanto a como lo que nos apasiona y lo como es algo tan amplio que vamos a ver más adelante. Entonces, es como si tú le preguntas a un diseñador versus otro, vas a ver que quizá a veces las definiciones son un tanto distintas. Pero digamos acá, lo que podemos ver en este momento son una serie de diseñadores pues que han sido como famosos durante la historia, que de seguro vamos a aprender durante la carrera y que nos hablan como, bueno, digamos que diseñar es para mejorar el estilo de vida, digamos como decía Bruno Munari, que es un diseñador, es como una planificación con sentido estético, o sea, podemos ver el diseño desde muchas perspectivas y tiene muchísimos campos de acción y muchas cosas por las que nosotros nos podemos mover y por eso es que están pues como tan amplio y tan bacano donde nos podamos desarrollar y eso lo vamos a seguir viendo pues más adelantico. Y yo creo que también es porque hay que ver la disciplina del diseño es realmente joven comparado con otras profesiones como medicina, como leyes, como contaduría, ¿cierto? Como las áreas financieras. El diseño industrial está chiquito, o sea, surgió hace 60 años, no hace más, y apenas está todavía encontrando ese sentido y encontrando esa verdadera definición propia que abarque todo el proceso, porque es que tantas cosas que hace un diseñador. Eso es gigantesco. Es verdad. Bueno, Bueno, entonces la pregunta del millón. ¿Para qué? esta es la pregunta más decisiva. Yo quiero contar una anécdota propia. Esto es completamente personal. Yo empecé estudiando en la Universidad de Antioquia porque cuando yo salí del colegio, del bachillerato, pues yo obviamente tenía la presión de la familia que me decía es que estudia en la Nacional o en la de Antioquia, escoja una carrera que le guste de allá. Yo decía como, pero bueno, es que escojo, no estoy seguro, nada como que me complementa. Y me entré a una carrera que se llama Ingeniería de Materiales allá, hace, pucha, van 14, 15 años más o menos. Y entré a estudiar en la Universidad de Antioquia y claro, la familia no, súper feliz que está estudiando en la Antioquia y que está estudiando en ingeniería y súper rico y súper bacano. Todo el mundo contento menos yo. Yo no estaba contento en la carrera, yo no estaba bien en lo que estaba haciendo. Yo no me sentía completo allí. Entonces, un día, sin decirle absolutamente a nadie, decidí salirme de la carrera, ¿cierto? Sin decirle a nadie, por favor, chicos, no hagan esto, es un error no decirlo, pero bueno, yo lo cometí. Me salí de la carrera sin decir a nadie y bueno, empecé a trabajar y empecé a ver qué hacía. Cuando mis papás se enteraron que yo me había salido de estudiar en la Antioquia, eso fue un caos familiar, Dios mío, ¿usted por qué hizo eso? ¿Por qué no nos dijo? Bla, bla, bla. Y yo les decía, es que yo quiero estudiar diseño, lo mío es el diseño, yo quiero es estudiar eso. Entonces me decían como, bueno, busquemos dónde, miremos dónde puedes estudiar. Y empecé a buscar y bueno, encontré el ITM, ¿cierto? Digamos que esos hallazgos maravillosos que hay en la vida. Y tengo una familiar que siempre me dice como, el día que vos decidiste salirte de esa carrera y empezar a estudiar diseño, tomaste la mejor decisión de tu vida. ¿Por qué? Porque estudiar diseño, aparte de lo que pueden ver allí, que es proyectar, crear, simular, ampliar un mundo de posibilidades, tiene que ver también con algo de pasión, ¿cierto? Y se los he dicho a muchos estudiantes, uno puede que al principio dude sobre lo que es el diseño, porque uno tampoco cuando está joven no la tiene tan clara, pero durante la carrera te vas a dar cuenta y los profes te van a hacer consciente de eso, de que el diseño abre la mente, abre, no sé, las capacidades personales, las habilidades, y realmente terminas completamente enamorado de este cuento. ¿O no, Cami? Sí, justamente, pues no te con tanto tiempo conociéndonos y no te conocía esa historia, estaba pensando, me pasó exactamente igual, pero yo no alcancé, o sea, yo cuando salí del colegio como no, ¿qué hago? Ya la perdieron y como que estudio y como no tenía así mucho en mente, también dije, bueno, la Antioquia y la Nacional y me presenté a la Nacional, una carrera pues ya ni recuerdo qué era, pues no me gustaba, o sea, fue como lo que me dio, se acomodaba. Y luego fue como, no, verdaderamente eso no me gusta. Y un día estaba, pues cuando vi diseño, era la madrugada porque a esa hora vienen las mejores ideas. Estaba buscando en internet cuando me pregunté como de quién era tal cosa, pues como
yo amo los niños chiquitos, entonces como quién eran los juguetes. Y me puse a buscar y cuando vi que eran los diseñadores industriales y fue así que yo dije como, vea pues tan interesante y también cuando le conté a mi familia fue como, ¿qué es eso? Pero sí, el tomar la decisión es, lo que vos decís es algo como que uno realmente lo inspira y lo motiva que, uy, realmente quiero estudiar eso. Sí, mis papás también pensaron que el diseño tenía que ver con artes. Como que no, usted va a ser artista. No necesariamente, pues no es un Sí. arte, tiene elementos, pero no es ser artista. El diseñador realmente es un creador en cualquiera de las ramas del diseño, ¿cierto? Sea el gráfico, sea el interior, sea el vestuario. En el industrial como tal es un creador de objetos y de artefactos, ¿cierto? A veces tangibles, a veces no tangibles, es decir, a veces creamos cosas que no se pueden tocar, sino que se pueden vivir como las experiencias. Entonces empezamos a hablar un poco de lo que son los campos de acción que tiene, digamos, en este caso nuestro programa, que es el diseño industrial. Exacto, entonces allí encontramos como cuatro grandes categorías que realmente, pues si nos ponemos como a desglosarlo, es un mundo, cada uno es un mundo súper amplio. Entonces, digamos, en este caso, bueno, productos es, como su nombre lo indica, más como al diseño de los productos como tal, los objetos, el pensarlo, pues la forma, bueno, de hecho eso también es una cosa muy amplia, pero básicamente uno de los enfoques o los campos en los que podemos irnos es al diseño como tal de productos. De los enfoques es el diseño o el mejoramiento o la intervención de procesos industriales. Cuando hablamos de diseño industrial, mucha gente se deja llevar por la palabra industrial y piensa que entonces lo que va a hacer es trabajar en una planta y haciendo máquinas. No, esto es un concepto, digamos, equivocado por el apellido que tiene nuestro programa. Realmente la creación de máquinas y ese tipo de elementos pues, corresponde a una carrera como la ingeniería mecánica. Para nuestro caso, el término industrial viene dado es más porque el diseño utiliza los procesos industriales para esa creación de productos y de objetos que decía Cami. Es decir, nosotros tomamos las herramientas que hay de manufactura, ¿cierto? Los procesos de fabricaciones de productos, todo lo que tiene que ver con plantas de producción, para poder entrar y con esas herramientas crearnos nuestro propio producto, ¿cierto? Entonces, por eso tiene ese apellido. Y también porque cuando surgió el diseño, pues tenía un objetivo que era la producción en serie. Es decir, usted producía un celular, ¿cierto? Usted creaba como diseñador todo el desarrollo de un celular y lo que hacía era que lo producía miles de veces, ¿cierto? Ese mismo celular. Entonces, también viene dado esa razón por nuestro apellido. Y digamos que en ese caso, como una cosa que nos pasó durante la carrera, que me pasó durante la carrera, es que muchas veces pensamos que tiene que ser aplicado a una gran industria, pues como el hecho de mejorar un proceso de una gran industria, y sí, pero también pequeñas cosas. Por ejemplo, me acuerdo mucho el primer trabajo que hice como para personas reales, más allá de una persona imaginaria, fue mejorar un proceso de una pareja que tenía una fábrica pues de confecciones en su propia casa. Y en realidad era algo tan simple como de que ellos la producción, o sea, lo tenía, el espacio estaba, no tenía sentido, o sea, digamos que acá colocaban el botón y luego seguía no sé, el coser, y tenían esto acá y lo otro por allá bien lejos, entonces es como aún también poderlo aplicar a diferentes ámbitos, no solamente como la super gran industria, sino también poder ayudar en estos pequeños como espacios, por decirlo así. Y bueno, este es como otro campo de acción que es los espacios que va mucho también, digamos, los espacios efímeros, es decir, por ejemplo, un restaurante o los stands, el poder planificar bien, digamos, cómo va a ser la disposición de los elementos, la iluminación, cómo combinar todos los elementos para que todo tenga sentido y sea coherente para el público, pues, de que uno lo quiere dirigir. La verdad, a mí la parte de espacio me parece súper genial, yo estoy feliz haciendo stands, porque me parece que hay que tener muchas cosas en cuenta, pero es muy bonito como poder el reflejar una marca o como la idea que tiene una persona, poderla reflejar y verla plasmada en un espacio como tal, más allá de un producto, sino algo más complementario. Entonces, eso es otro de los campos de acción. Piensen un poco, los que de pronto estén viendo esto y hayan ido a alguna feria alguna vez, ¿cierto? Cuando Cami habla de stand, habla de esos espacios chiquitos que son como, tienen un montón de... Cubículos, como Oh, sí, cubículos.
que tienen un montón de elementos, luces, mesas, televisores, todo eso, digamos que también entra en la competencia de un diseñador industrial, ¿cierto? Por ejemplo, las zonas donde exponen las obras de los museos, los espacios donde se exponen fotografías, todo eso, digamos que entra en la labor o entra en la posible labor que puede desempeñar un diseñador industrial. Y pues finalmente nuestro programa como tal tiene un enfoque bastante dado hacia la gestión, porque un diseñador también tiene que saber cómo manejar todo el asunto del desarrollo. ¿Por qué? Porque es que el diseñador va a estar en la mitad de dos comunidades diferentes. Uno es nuestro cliente, es decir, quien nos contrata para que le hagamos las cosas, y otro es quien va a recibir ese desarrollo o esa creación de la que ustedes se harían cargo. Entonces, en esa mitad en la que nos encontramos, pues primero vamos a trabajar con un montón de gente, vamos a aprender de un montón de gente, ¿cierto? Vamos a relacionarnos con muchas personas y pues al mismo tiempo debemos saber manejar esos espacios, debemos saber cómo organizar lo que vamos a entregar, cuánto va a valer, cuánto nos cuesta a nosotros hacerlo, cuánto vale nuestro tiempo. Entonces todo eso entra dentro de los procesos de gestión que obviamente pues un profesional que esté capacitado para esto debe desarrollar. Nuestro programa cuenta con 3 líneas de profundización. Digamos, diferentes universidades tienen enfoques diferentes con el diseño industrial, pues el enfoque principal del diseño industrial es el mismo, ¿cierto? En nuestro caso, tenemos unas especificidades, es decir, tenemos unas líneas específicas que son solo de nosotros y nada más, y en ellas pues fortalecemos también el profesional que estamos formando. Estas líneas de profundización arrancamos con la de diseño inclusivo. Cami está en un semillero que habla de diseño inclusivo. Cami lleva bastante tiempo trabajando con eso, ¿cierto? Con personas para ayudarles a mejorar la calidad de vida. Entonces creo que esta parte deberías contarla tú. Bueno, eso es algo muy chévere realmente porque uno aprende, cuando empiezas a meterte como en el mundo de la inclusión, uno aprende que no es que sea una persona la que tenga una enfermedad, o sea, no es la persona la que tiene un problema, sino es la sociedad que no se acomoda a ella. Entonces eso te cambia mucho la manera de pensar porque no es como que, ay, no, es que es tal persona por su discapacidad que debería acomodarse a las cosas, sino que nosotros como diseñadores ser conscientes que de lo que estamos haciendo, nosotros tenemos como ese control, por decirlo así, o esa posibilidad de darle a alguien más el acceso, el decir que no es ella él o ella la que se va a acomodar a lo que nosotros hacemos, sino que nosotros deberíamos tener en cuenta como todas esas diferentes capacidades que tienen las personas para hacer diferentes cosas. Entonces, en esta optativa pues me gusta mucho porque digamos que tú aprendes como a cambiar esa perspectiva que tienes de, ay no, quiero diseñar esto solo porque se ve súper lindo así o porque me parece que así funciona, no, sino es como, bueno, ok, sí, está muy lindo, pero realmente, digamos, es fácil de agarrar. Por ejemplo, allí tenemos el ejemplo de las cucharitas, como, bueno, es fácil de agarrar, realmente todas las personas podrían usarlo. Es muy bacano porque esta optativa es más como eso, como aprender a que nosotros como diseñadores debemos ser conscientes que estamos en una sociedad súper diversa y que no todo el mundo va a tener la mano del mismo tamaño, no todo el mundo va a tener aún las mismas capacidades de procesar la información, porque no solamente es como, ay no, discapacidad física, no, también hay un montón de, pues como otras discapacidades y en esta optativa es como para aprender y enfocarnos, como profundizarnos, pues líneas de profundización, profundizar más en este tema de cómo podemos diseñar de manera más inclusiva para que las personas para que todo el mundo tenga como las mismas oportunidades para hacer o acceder a las cosas. Y es que pongamos un ejemplo muy sencillo, o sea, si tú estás en tu casa y digamos que tú eres una persona muy alta y llegas a sentarte en una silla que es muy chiquita, en la que no cabes, pues seguramente vas a decir, es que esta silla no fue pensada para mí. La misma labor debe tener un diseñador al momento de crear, debe pensar en toda esa diversidad, como decía Cami, de personas para las que va a crear, pues porque si no va, o sea, su diseño finalmente, su creación pues no aplicaría para muchas personas o para todo el mundo. Otra de las líneas de profundización es la de modelación y fabricación avanzada.
Para este caso, nosotros como diseñadores, pues obviamente nos valemos de algunas herramientas digitales. Si pueden ver allí, ahí, lo que ven allí no son productos reales ya construidos, sino que son ejemplos de lo que puede hacer un software de modelación 3D, ¿cierto? Para el mejor ejemplo, hemos visto las películas animadas, ¿cierto? Esas películas animadas fueron creadas a través de software. Bueno, parte de esos mismos software son los que utilizamos los diseñadores para, digamos, proyectar o para plasmar nuestro diseño y nuestra creación allí, ¿cierto? Es una herramienta que utilizamos que nos sirve también para que no todo sea a la imaginación, sino que podamos ver en tiempo real, ¿cierto? Ver de manera virtual al menos cómo sería ese producto que nosotros estamos creando. Esta creo que es de las favoritas que hay, ¿cierto? Es que la verdad es muy chévere. Es muy divertido. Pues es que es muy divertido cuando tú te imaginas algo y ya lo ves en el computador, le puedes dar la vuelta, puedes mirar cómo se ve por todos los lados. Me parece que verlo ya, la idea que uno quizá tuvo en un momento que no supo quizá cómo plasmarla y luego la ves bien en el computador, le puedes poner los colores, texturas, eso me parece que es muy divertido. Sí, esta es de las favoritas. Igual, aunque sea una línea de profundización, saben que el programa, o sea, todos los diseñadores, pues deben desarrollar estas herramientas que también nosotros como ITM, pues, y los profes encargados, les ayudarán también a fortalecer y a desarrollar estas habilidades de modelado 3D, ¿cierto? Que son como importantes a día de hoy. Y finalmente, pues está esta última línea, que es la línea de biomimética. A mí me parece espectacular cómo funciona, la verdad. A mí me parece sorprendente y quien entre por interés al desarrollo biomimético me parece una persona súper tesa, porque es tomar la naturaleza tal y como es, observarla, ¿cierto? Observarla a detalle, jugar con microscopios, rayar y dibujar las formas que tiene y entender todo ese funcionamiento de la naturaleza, ¿cierto? Tal y como es, por eso el pez, por eso esa piel que ven allí, y plasmar esa misma herramienta que nos dio la naturaleza en un producto, ¿cierto? Entonces, si ven el ejemplo del pez allí, que está plasmado en el carro, por el tema de lo aerodinámico, por el tema de la movilidad, ¿sí? Entonces, a mí me parece súper tesísimo la gente que se mete en este cuento de la biomimética, cómo es capaz de sacar los elementos de la naturaleza y plasmarlos en un producto. A ti no, Camila. Total, es una abstracción pues que ellos hacen, que uno, o sea, es como lograr en serio mirar a tan detallado las formas y las funciones que tienen y poderlas aplicar a algo o sea, para diversas funciones pues que igual uno necesita. Esos ejercicios, la verdad, a mí también me parecen súper tesos, porque es como ponerse mucho en detalle y las personas que, como tú decías, como que les interesa pueden llegar a desarrollar cosas muy bacanas. Aparte se aplica no solamente en productos, sino como por ejemplo podemos ver estructuras, o sea, son como cosas a gran escala o pequeña escala. Es como poder replicar eso en otros, pues como, ¿cómo se dice? En otros ámbitos. Es la verdad muy, muy interesante. Yo tengo una historia con eso. Una vez conocí unos estudiantes que estaban desarrollando, o sea, sacaron una abstracción de la cola del caballo de mar, ¿cierto? La colita del caballo que carga los huevos. Sacaron una abstracción de eso y lo que hicieron fue construir una estructura como un gancho súper resistente, porque dijeron que la estructura que tenía en su forma el caballo de mar para soportar todo el peso de los huevitos que llevaba, pues se podía utilizar para la construcción, por ejemplo, para la carga de elementos a través de un gancho de grúa, ¿cierto? Entonces sacaron esa idea de ahí y la plasmaron en la realidad. Entonces, de verdad, me parece sorprendente eso. Muy tesos. Dentro de las habilidades como diseñador, hay un mito que quiero que Cami lo diga primero, que La sabemos que pregunta, y que todo ah, el mundo se va a hacer la pregunta es, ¿tengo que saber dibujar para ser diseñador? y la respuesta es, Sí, nada, mentira. No, de hecho es algo que sí, es una pregunta del millón, siempre, 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 pero la respuesta que me la dio un profe, siempre, bueno, de hecho
todos concuerdan es como, no, pero sí saber expresar tus ideas, es como que te entiendan. Pero si bien es claro que igual muchas personas, dependiendo pues como sus gustos y sus intereses, son más hábiles, digamos, para el dibujar, como podemos ver acá estos bocetos a mano, que son personas súper tesas, y de hecho dentro de la carrera uno le enseñan como de primerazo empezar, listo, vamos a empezar en el papel, a pesar de que uno diga, no, yo no sé dibujar, yo no sé hacer esto, eso es mentira, uno sí en realidad sí aprende, o sea, con la práctica uno aprende como a ver los objetos y poder entender, bueno, cómo es la luz, cómo funciona un montón de cosas, y al final, si a ti te gusta y quieres seguir representando tus, pues, como tus ideas, así en formatos, pues como escritos 2D, igual hay personas que se vuelven súper tesas en eso, y como podemos ver ahí los ejemplos de desarrollan productos e ideas así a manos, pues a escrito. Y no, esto también tiene que ver con la práctica, o sea, como Cami decía, hay muchas personas que por interés propio llevan muchos años desde el colegio dibujando y están aprendiendo y desde cuarto, quinto de primaria les interesa el dibujo, entonces llevan practicando un montón de años. Entonces, claro, ellos han desarrollado ya una habilidad propia, ¿cierto? De manera empírica, es decir, ellos solitos aprendieron. Pero eso no quiere decir que entonces yo diga, ay, pero es que yo no sé dibujar, entonces yo no sirvo para el diseño. No, lo importante es cuando vos sos diseñador, el saber comunicar las ideas que tienes. ¿Por qué? Porque tú tienes una idea en la mente y necesitas presentarla a otras personas para que la hagan realidad. Entonces, lo que debes hacer es saber, al menos representar cómo sería esa idea, ¿cierto? Igual dentro del programa cuenta con muchas fortalezas para enseñar a desarrollar esa habilidad propia. Es decir, nosotros como ITM no los vamos a dejar, no aprendan a dibujar ustedes, ustedes verán. No. El programa lo que hace es que desde el primero o segundo semestre te dice, listo, vas a tener una materia o dos, dependiendo del semestre en el que estés, donde vas a practicar y vas a tener el acompañamiento de un profe que te va a enseñar a desarrollar esas habilidades, a manejar la luz, a manejar las líneas, a manejar los colores, los marcadores. Y claro, hay gente que se entusiasma más con eso y entonces se engoma un montón y practica un montón, un montón. Hay otra gente que dice, listo, aprendí a proyectar, aprendí a plasmar mis ideas, pero no es como de mi completo interés, entonces simplemente dejo mi conocimiento y mi habilidad hasta donde sé, ¿cierto? Entonces depende también de lo que te interese, pero dentro del programa obviamente pues se te acompañará para el desarrollo de esta habilidad. Sí, a mí me pasó con eso al primer semestre, que va muy relacionado con esto que hablamos acá, y es, pues nos pusieron un ejercicio como eran unos dibujos rápidos, pero yo vi lo mío y yo dije, ya, me salgo, esto no es lo mío, no, y tenía muchos compañeros que eran muy tesos dibujando, y yo como, no, ya definitivo, esto no es para mí, me voy, pero uno se da cuenta que a medida de la carrera, como tú decías, uno le enseñan, por ejemplo, aquí en la parte de aprender es como, ok, listo, ya hemos hablado de que sabemos manejar cosas en 2D, sabemos manejar los software, pero algo como que siempre molesta mucho es como, ay, ustedes hacen manualidades. Y es porque lo ven a uno andar con el cartón paja, con el bisturí, con las tijeras. No, los que hacen manualidades, pero en realidad se llaman, sí, cuando le digan eso, usted dice, se llama prototipo. Gracias. Y Bueno, en realidad, dime, así, físico. Y en realidad es porque uno, o sea, uno aprende a expresar sus ideas, no solamente que se quede como en el papel o aún en la parte 3D que veíamos ahora, sino que también la importancia de llevar eso y vos poderlo palpar, así no sea el material real. Entonces uno aprende a hacer prototipos, maquetas, pues aprendes como a dimensionar, como, pues por ejemplo, a ser muy sincera, al comienzo yo decía 1 centímetro, 5 centímetros, era como, sí, 1 centímetro, ¿sí? Y luego cuando lo veía era como, esto está muy pequeño. O sea, uno aprende como a dimensionar cuando ya ves las cosas físicas, así sea un prototipo en papel, de hecho los que están ahí son en foaming, es muy bacano, porque aprendes a desarrollar un montón de habilidades de pulir, de volverte como más, como no, esto la verdad no me cuadra de esta forma, entonces uno aprende un montón de cosas alrededor de una simple idea que quizá alguna vez, pues que uno se le ocurrió en el momento y ya cuando la empieza a ver digital, así físico, la puedes coger, pues como que uno le cambia mucho la perspectiva. No, y si andas en transporte público y montás al bus,
y ves al pobre muchacho encartado con una cosa en madera o en cualquier otro material que no sabe cómo sentarse, seguramente es un diseñador industrial, ¿cierto? Yo un día Seguramente. me caí. Un día me caí en el bus. Porque al comienzo uno tiene unos folders, pues como los blogs grandes. Y yo estaba, pues las registradoras no ayudan para nada con los blogs. Y yo estaba subiéndome y levanté el folder, como que yo no sé que el señor arrancó, porque ellos son así como todos amables. Y arrancó y ¡ta! Al suelo la niña con todo su folder y sus trabajos, pero me di a conocer. Es una cosa buena, porque me di a conocer ese día como diseñadora. Sí, entonces seguramente, y pues también dentro de las casas, dentro de las familias, seguramente sí sus papás se preocuparán porque usted a la 1 de la mañana sigue trabajando en su maqueta cuando tiene que entregarla en los próximos días, ¿cierto? Porque es como común que un diseñador pues tenga bastante trabajo, ¿cierto? Por eso formamos gente tan buena. Sí. Y bueno, hay otro tema importante y es que nuestra carrera, nuestra profesión tiene un apellido, tiene un nombre inicial y se llama ingeniería, ¿cierto? Entonces, mucha gente nos dice, venga, pero es que la ingeniería y el diseño no es más artes. Entonces, ahí es cuando confirmamos que están equivocados. Eh, el diseño tiene unos elementos de creatividad que le son innatos, ¿cierto? Por eso se relaciona mucho, o por eso lo relacionan mucho con las artes. Pero eso no quiere decir que no pueda ser planeado, detallado y manufacturado como cualquier otra ingeniería, ¿cierto? Las ingenierías tienen fama de ser programas que forman para la creación, ¿cierto? Ingeniería viene de ingenio y como tal, pues el diseño se vincula a ese nombre de ingeniería para formar profesionales mucho más específicos y mucho más especializados en ese campo, ¿cierto? Que no es solo crear una silla, ¿cierto? Que no es solo hacer una mesa, sino que detrás de eso hay todo un análisis profesional e ingenieril que obviamente pues te va a dar las bases para el futuro que se viene, ¿cierto? Segundo. En cuenta, digamos, en muchas ocasiones la resistencia de los materiales, los pesos, como todas esas cosas que desde la ingeniería uno realmente pues como aprende a dimensionar todas estas cosas. El trabajo interdisciplinar era algo con lo que les contábamos ahorita. Los diseñadores, por lo general, no están trabajando solos. Es decir, un diseñador pues siempre va a tener gente con la que trabajar para poder materializar y hacer real esa idea que tiene y que plasmó en el papel y que después plasmó en el software y que después construyó la maqueta de esa idea, ¿cierto? Y también porque el diseñador trabaja para la gente, es decir, él crea para las personas. Entonces, si recuerdan el ejemplo de la silla que les di al principio, ¿cierto? Si tú eres muy alto y la silla es muy bajita y no cabes, entonces el trabajo interdisciplinar del diseñador que creó esa silla no fue bien hecho. ¿Por qué? Porque el diseñador tuvo que haber pensado y tuvo que haber visto cómo utilizabas tú las sillas, cuánto medías tú, cuánto espacio necesitabas, tuvo que haber hablado con si es un carpintero, si es una empresa que le va a hacer, entonces el del área de producción que le va a fabricar, ¿cierto? O él mismo en su taller va a empezar a crear y a materializar su idea. Entonces, siempre va a estar en reuniones con gente, siempre va a estar trabajando con personas alrededor, porque una de las misiones del diseño, que digamos se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, es que el diseño ayuda a solucionar problemas reales de las personas. Entonces, si volvemos a lo que decía Cami de la máquina registradora del bus, allí hay un problema de diseño, ¿cierto? Que no se ha dado solución, porque a veces son muy amplias o son muy estrechas, o yo no quepo si soy una persona de talla ancha, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que el diseño debe mezclarse con la gente, el diseño trabaja con la gente. Y yo creo que eso es de las cosas más bonitas, yo creo que a Camille le ha tocado trabajar en un par de proyectos con muchas personas y aprender de ellos. Sí, total, uno trabaja mucho con psicólogos, por ejemplo, cuando aprendemos, pues porque en serio que hay cosas que uno no ve y que uno dice como, no, sí, esto va a funcionar, yo sé que sí, nos pasó en un ejercicio, estábamos haciendo una lámpara y nosotros como ya, esta es la lámpara del año, y fuimos pues como a preguntarle a una persona de sistemas,
y nos dijo como, bueno, ¿y dónde están los orificios para el cable? Y nosotros como, ¿qué? Es que eso tiene pilas. Como, bueno, ¿y dónde está el compartimento? Pues ahí, no vuelva a hacer eso. Entonces, o sea, es muy bacano porque cuando uno lo está haciendo pues como en lo que uno cree, es como, bueno, sí, esto todo le funciona, todo le parece, todo cabe, todo casa perfecto, pero cuando te vas y que otra persona desde su perspectiva y su conocimiento, pues te lo mire, entonces te lo va a nutrir de un montón de cosas que uno dice como, ay, sí, yo no había pensado en esto, yo no me había dado cuenta de esto, y eso es muy, muy bonito, pues como el poder aprender de las otras personas y que eso ayuda, al final es para hacer algo muchísimo mejor y que realmente sirva para lo que es. Sí, personalmente es de mis trabajos favoritos el hecho de trabajar con la gente directamente. Y pues como les contábamos, pues el diseñador, al ser una persona como creativa, ¿cierto? Que siempre busca estar creando y mejorando la calidad de vida de las personas a través de las ideas que tiene, pues también entonces debe tener un montón de habilidades. Entonces yo siempre hago el chiste de, es que el diseñador es un poquito antropólogo, un poquito sociólogo, un poquito psicólogo, un poquito artista, es un poquito de todo, ¿cierto? Que es una mezcla maravillosa que al final te permite crear y sacar cosas súper bacanísimas. Entonces la pregunta es, De hecho, la pregunta de si es loco entonces o cuerdo estudiar diseño realmente tiene varias respuestas, ¿cierto? Eh, una de las respuestas sería realmente es una locura porque quien se mete a estudiar esta carrera sabe que tendrá mucho que hacer, mucho trabajo, tendrá noches de imaginación, noches de creatividad y luego tendrá noches de maquetación y tendrá que materializar y hacer físicamente esa idea que tiene, ¿cierto? Eso sabemos que es complicado, sabemos que es un proceso que lleva mucho trabajo, cuando pero se que te al final, desarma antes de llegar a la clase. cuando llegas cuando tienes que mostrar lo que hiciste y algo no se pegó bien o la pintura no está todavía seca, porque a mí me pasó en Sí, a tercer, mí también. en tercer semestre, yo me acuerdo que yo llegué a entregar mi maqueta y yo no había alcanzado a terminarla, entonces me tocó pintarla a las 5 de la mañana. A las 6 tenía la entrega, la puse ahí cuando el profesor nos sacó a todos para calificar, porque así son los profesores de diseño. Nos sacaron a todos del salón, el profesor se quedó solo mirando y mirando y analizando los productos. Cuando salió el profesor, me dijo, Camilo, tu pintura todavía no está seca. Y yo, ¿pero por qué? Es que mire cómo me pinté las manos. Y yo, ay, qué pena, profe. Qué vaina. Entonces, esas cosas pues llegan a pasar, ¿cierto? Entonces, esa es una razón loca, pero la razón cuerda es también, chicos, si ustedes son apasionados por pensar las cosas, si ustedes son apasionados por sesiones de creatividad, por divertirse un poco en esos procesos de creación de algo, o simplemente son apasionados por relacionarse con la gente, por escuchar a la gente y ayudarlos a mejorar, pues es una razón completamente cuerda para estudiar diseño. Sí, Cami. para mí, yo la verdad pensé demasiado eso, o sea, me dejó pensando bastante, pero a la final es como si, o sea, es algo muy loco, es algo muy loco realmente, pero dentro, cuando uno se mete en esa locura, se da cuenta que fue, o sea, que fue definitivamente la decisión acertada y por eso es algo cuerdo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me hago entender? O sea, es como, es algo muy loco, es un mundo demasiado grande, es un mundo demasiado amplio, apasionante, chévere, entretenido. Entonces, cuando ya te introduces tanto en esa locura, eso termina siendo algo demasiado cuerdo y la decisión más cuerda que pudiste haber tomado para tu vida, Y la lleno, verdad. y lleno de posibilidades también, porque es que, o sea, uno tiene que estar un poco loco en la vida para estudiar algo que los papás nunca van a entender qué fue. Y que uno trata una y otra vez de explicarlo hasta que dice, sí, papá, yo hago eso que tú dices, ¿cierto? Entonces, uno tiene que estar un poquito loco para hacer eso, porque los papás raramente o la familia, como decíamos al principio, pues no va a entender tan claro lo que es. Pero también tiene que estar un poco cuerdo para saber que todas las ideas que a uno se le pueden ocurrir durante la vida o que puede aplicar y puede entrenarse para desarrollar esas ideas,
pues seguramente materializarlas va a ser un proceso muy bonito que les va a enseñar un montón de cosas. O sea, ustedes durante la carrera van a aprender un montón de cosas que van a sentirse contentos con ello. Y durante la vida profesional aprenderán muchísimas más, ¿cierto? Entonces, no se trata solo de estar encerrado en una oficina, no se trata de, no hablemos muy duro, pero de las leyes ni de la contaduría que tiene que ver tanto con hacer cálculos y calculadora y estar en la oficina con el papeleo, sino que es más de crear, ¿cierto? Crear, relacionarse con la gente, hablar, mirar qué está funcionando, qué no. Entonces realmente es una decisión bastante cuerda y bastante apasionada. Y creo que no es correcto generalizar, pero podemos decir que un porcentaje de personas que ingresan a estudiar diseño pues realmente terminan enamorándose de la carrera, ¿cierto? Nosotros hicimos una pequeña encuesta, ¿cierto? Antes de hacer este webinar para ustedes, nosotros queríamos preguntarle a los estudiantes o a los profesionales que ya se graduaron de diseño, bueno, venga, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Es una locura o es una cordura? Y realmente tenemos respuestas de diversos tipos, ¿cierto? Desde la locura nos dicen que sería una decisión loca porque los retos que trae el mundo a un diseñador son infinitos y nunca son iguales, es decir, que cada reto y cada proyecto será diferente, entonces eso te llevará a un mundo de posibilidades y de aprendizajes. También dicen que es algo loco porque es un proceso lleno de rutas y de caminos desconocidos. Es decir, nada está escrito en el diseño industrial, todo puede pasar, entonces siempre será un camino por conocer y por aprender. Eh, También dicen que es porque todo ser humano tiene una creatividad, ¿cierto? Y tiene un diseñador adentro, pero muchas veces no valoramos ese diseñador que ya tenemos adentro. Es decir, a veces pensamos que no somos creativos, a veces pensamos que no tenemos buenas ideas, pero resulta que sí, ¿cierto? Entonces sería una locura entrar a estudiar esto pensando que no. Y por otro lado, tenemos que sería una decisión muy cuerda y nos dan respuestas del tipo, porque siempre existirán problemas que un diseñador sabrá solucionar mejor que cualquier otra persona, ¿cierto? Entonces es una respuesta bastante interesante por un profesional ya graduado, que ya se emplea en eso, y dice, venga, es que es una decisión cuerda porque es que van a existir un montón de problemas que solo el diseñador podría llegar a afrontar, ¿cierto? Es un reto constante. También dicen porque valoras más las personas con las que trabajas y con las que te relacionas. Entonces empiezas a conocer más a las personas, es aprender de la gente. Porque me ayuda a descubrir pasiones que no sabía que tenía. Entonces, claro, el descubrimiento propio es también un valor que aporta una carrera que está llena de retos, ¿cierto? Que es un rumbo desconocido y que te presentará diferentes oportunidades en la vida. Porque tiene demasiados campos de acción y una capacidad inmensa de crear, dicen por aquí también. Dicen, porque aprendí a dar todo lo mejor de mí en cada proyecto. También me dijeron, porque te hace una persona que dimensiona y que valora lo que es la gente y las personas. Entonces creo que, o sea, tenemos bastantes opiniones sobre por qué sería una locura y por qué sería una cordura. Y a la final igual todas son, pues igual todas son como relacionadas, o sea, al final como que todas se relacionan, llegan al mismo. Sí, todas hablan de la gente, todas hablan de la pasión, todas hablan del descubrimiento, de los retos hacia lo desconocido, ¿cierto? Entonces, si ustedes son ese tipo de personas, son personas apasionadas o son personas que quieren apasionarse por algo, o son personas que quieren descubrir nuevos retos, o dicen, bueno, tal vez yo pueda tener buenas ideas, ¿cierto? Para solucionar problemas, pues hombre, vámonos a estudiar diseño. Ya de pronto, para finalizar, Cami, ¿quieres contarnos algo más? ¿Quieres decirnos alguna experiencia personal, algo que te haya cambiado a ti cuando entraste a estudiar diseño? Sí, o sea, total, como te decía, como les contaba al comienzo, que cuando entré, de verdad que no era muy consciente de lo que me estaba metiendo. Como que no sabía en sí qué era, de qué se trataba, qué iba a hacer, nada.
y al comienzo fue como, no, yo me voy a salir, pero dije, bueno, o sea, como que uno empieza a entrar a las clases, ver las clases, la gente, los profes, y es como, no, definitivamente esto es, o sea, esto es, yo realmente no me imagino pues como estudiando otra cosa, uno se enamora demasiado de la carrera, o sea, pues digamos, en mi caso que no tenía ni idea de qué era, ni idea de qué uno qué hacía, o sea, era como una leve pincelada de lo que era este mundo del diseño, pero cuando ya uno se introduce y lo conoce del todo es como wow, o sea, fue la mejor decisión y yo pienso que si hay alguien pues de los que pueda escuchar esto como tiene esa pequeña curiosidad de será que sí, será como sin mente, hágale. O sea, de verdad, porque es una decisión, o sea, es una decisión que uno dice como que realmente te cambia la manera en que uno vive, o sea, porque digamos uno va por la calle y ya empieza a mirar como, ay, yo, como yo sé cómo hicieron esto, o ay, esto por qué no lo hicieron así, o sea, uno empieza como a cuestionarse todo, a dónde lo que uno va aprendiendo durante la carrera, y eso es muy bacano, y realmente pues en la universidad como que uno lo apoyan demasiado, los profesores son súper buena gente, y, y es una decisión que a uno le cambia la vida y la manera de ver las cosas, yo no me arrepiento para nada, y bienvenidos, únanse antes que se unan. Y tienes razón, Cami. Yo creo que no lo pude haber dicho mejor. Es una decisión que cambia toda la vida. O sea, uno observa el mundo de manera diferente después de estudiar diseño. Queremos saber si de pronto los que están vinculados a la reunión tienen alguna pregunta, quieren, no sé, o aportar algo, porque ya empezaron a estudiar diseño, quieren decirnos algo, compartirnos una opinión personal. Demos unos segunditos a ver si de pronto nos quieren decir algo o nos escriben algo. ¿Te parece? Sí, porque cuando ya es virtual, entonces el silencio es el que habla. Pues esperar a ver si nos dicen algo. Si no, de todas maneras, las puertas del ITM están abiertas para cualquier duda que tengan. En el ITM, la sede Robledo, encontrarán en el bloque y tercer piso a, digamos, muchos de los profes que pertenecen al programa de diseño, ¿cierto? Allí también encontrarán al jefe del programa, es decir, a quien está a cargo del programa de la carrera. O encontrarán a Nelly, que es la persona que acompaña, digamos, apoya las labores del jefe, que también cualquiera de todas esas personas que nos encontramos allí pueden acercársele y pueden preguntarle cualquier día, como venga, es que yo quiero estudiar diseño o no sé si estudiar diseño, qué es este cuento, venga, dígame un poquito más, ¿cierto? Entonces, a cualquiera de ellos en cualquier momento pueden acercarse a la universidad y contactarnos tranquilamente para que les contemos más a detalle qué es este cuento del diseño y lo que se hace en la carrera. ¿Listo? Bueno, creo que no hay preguntas entonces. Cami, pues muchísimas gracias. Cami ya este semestre creo que termina la carrera, son 5 años muy bonitos que se vivieron. Entonces, no sé si quieras decir como algo más. Ya me va a hacer llorar, no, no, como les decía, o sea, es algo que uno le cambia, pues, literalmente la manera de ver las cosas y no, pues, ya desde término es como quiero volver a hacerlo. Volver a Pero bueno, estudiar. Pero a sí, mí me ahora ya pasa es lo como mismo. O aplicarlo. sea, a mí me pasa, yo veo el programa hoy, veo lo que los estudiantes aprenden y yo soy como, ay, qué rico volver a estudiar diseño. Sí, sí, realmente cuando uno está en la carrera y poder hacer esos ejercicios, pues como todo, o sea, todo lo que uno hace, es que en serio uno se queda corto de palabras, de decir todo lo que uno aprende y hace, las locuras que hace, las penas que pasa también, un montón de cosas que hay que vivirlas, pues no quedarse como, ay, tan chévere lo que dicen, sino realmente medírsele y ponerse la camisa y hacer vivirlo por uno mismo. Muchas gracias, Cami, por acompañarnos. Gracias a todos los que se vincularon a la charla, los que nos la escucharán en el futuro. De verdad, las puertas, les repito nuevamente, las puertas de la universidad están abiertas para que se acerquen y nos pregunten lo que necesiten. Si tienen dudas sobre el programa, ahí estaremos para responderlas. A María Paulina, muchas gracias por invitarnos aquí. Espero haya sido un poco amena la charla, ¿cierto? No queríamos hacerla como tan ladrillo y tan estructurada. Somos diseñadores, ¿cierto?
Entonces, muchísimas gracias por la invitación y cualquier duda, pues estaremos atentos. Una feliz tarde, Cami. Lo mismo y para todos. Muchas gracias.